En el video anterior comenzamos a estudiar la profecía de los 7 sellos, la cual es paralela a la profecía de las 7 iglesias. Ya cubrimos los primeros 5 sellos. El quinto sello es un preámbulo al juicio, pues allí vimos a las almas de los mártires pidiendo a Dios que juzgue. También vimos en los primeros 5 sellos las tácticas de persecución e infiltración que el diablo usa. Pero el siguiente sello, el sexto, ya no nos habla de las tácticas de Satanás, ni de lo que hacen o dejan de hacer los seres humanos, buenos o malos, sino que nos hablará única y exclusivamente de señales en la naturaleza que habrían de indicar los periodos finales de la historia de este mundo. Apocalipsis 6, verso 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Como mencionamos en videos anteriores, todas las denominaciones protestantes interpretan que las palabras al principio del capítulo 4, sube acá, indican el rapto secreto, y que todo lo que dice Apocalipsis del capítulo 4 en adelante son cosas que han de acontecer después de ese supuesto rapto que ya estudiamos en el video número 12. Y dado que su interpretación de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante se basa en la falsa doctrina del supuesto rapto secreto, no se puede esperar más que fábulas y fantasías de la interpretación futurista del Apocalipsis. Algunos se van al extremo de interpretar todo literal, e interpretan que 4 fantásticos jinetes literalmente vendrán y causarán grandes calamidades en el mundo, mientras que otros, que son la mayoría, siempre terminan hablando de política, de conflictos bélicos entre naciones y cosas semejantes. Y dicen cosas como que el cabello rojo representa el comunismo. ¿Por qué? Pues porque es rojo, y el rojo se supone que es el color del comunismo. Pero no son las prácticas o creencias de nuestros días lo que deben definir qué significa el color rojo en las profecías de la Biblia. Son profecías de la Biblia, y es la Biblia la que nos debe decir qué significa el rojo y todos los demás símbolos. De igual manera, lo que presenta el sexto sello es todo puesto en el futuro. Para ellos nada de eso ha ocurrido aún. Pero cuando se estudia las profecías de manera ordenada, no especulando en cuanto al significado de los símbolos, sino buscando el significado en la Biblia, y reconociendo que cada profecía apocalíptica es dada en orden cronológico, y que los eventos que predicen comienzan a cumplirse desde el tiempo mismo en que el profeta recibe la profecía, y desde ahí se extiende hacia el futuro, hasta el establecimiento del reino de Dios, no podemos extraviarnos, pues solo debemos buscar el cumplimiento de los eventos en la historia, en el mismo orden cronológico en que fueron dados en la profecía. El caballo blanco y su jinete representan la iglesia triunfante del primer siglo, que logró llevar el evangelio a todo el mundo conocido. El caballo rojo y su jinete representan la iglesia perseguida del segundo y tercer siglo, perseguida por ese mismo mundo que trata de evangelizar, y sobre el cual Satanás sigue siendo príncipe. El caballo negro y sus jinetes representan la iglesia infiltrada del cuarto y quinto siglo, donde el príncipe de este mundo cambia su estrategia y comienza a infiltrar la iglesia con doctrinas y creencias paganas. Y el caballo amarillento y su jinete representan la iglesia apóstata del siglo VI en adelante, que habiendo sido ya infiltrada, reanuda a ella misma la persecución. Si el quinto sello nos ha llevado hasta el inicio del siglo XVI, cuando la reforma protestante desenmascaró al anticristo, entonces lo lógico sería esperar que lo descrito en el sexto sello comenzara a verse en algún momento de la historia después de iniciada la reforma protestante. El asunto es que no hay que pasar mucho trabajo para identificar ese gran terremoto, que es la primera señal que nos da el sexto sello, pues hay un terremoto que fácilmente se distingue de todos los demás, y ese terremoto ocurrió en el año 1755. Por eso es que en el video anterior dijimos que el quinto sello se extiende del 1517 al 1755, porque el sexto sello comienza con el terremoto de 1755, de modo que el sexto sello comienza en 1755. Ese terremoto del sexto sello es el terremoto de Lisboa, del 1 de noviembre de 1755, y él mismo anunciaba que los 1260 años del periodo del dominio del anticristo estaban por concluir, y a la vez anunciaba que se acercaba el fin de los 2300 años señalados para que comenzara el juicio. El terremoto de Lisboa se sintió en toda Europa y en el norte de África, pero fueron España y Portugal las principales potencias que aún seguían apoyando al papado las que sufrieron los mayores estragos. Charles Lyell, personaje del cual hablamos mucho en otros videos sobre la evolución, en el capítulo 29 del segundo tomo de su obra
del 1830, Principios de Geología, escribió lo siguiente. Página 495 en adelante. En ninguna parte de la región volcánica del sur de Europa ha ocurrido tan tremendo terremoto en tiempos modernos como aquel que comenzó el 1 de noviembre en Lisboa. Un sonido de trueno se escuchó bajo la tierra, e inmediatamente después una violenta sacudida echó abajo la mayor parte de la ciudad. En el curso de alrededor de 6 minutos, 60.000 personas perecieron. El mar primero se retiró y dejó la barra, o plataforma continental, seca. Entonces se retornó, levantándose 50 pies o más, por encima del nivel normal. Las montañas de Arrábida, Estrella, Julio, Marván y Sintra, siendo algunas de las más grandes en Portugal, fueron impetuosamente sacudidos, como si lo fueran desde sus mismos cimientos. Y algunos de ellos se abrieron en sus cumbres, que fueron divididas y partidas de una manera asombrosa, de las cuales enormes masas fueron lanzadas a los valles subyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego, que se supone habían sido eléctricas, y también se dice haber tenido humo. Pero quizás vastas nubes de polvo fueron que les dieron esa apariencia, comenta Lyell en su libro. Pero claramente no eran nubes de polvo como sugirió Lyell, sino que la descripción es perfectamente compatible con la de erupciones volcánicas, las cuales pueden producir nubes de combinaciones de gases que a su vez producen descargas eléctricas. Lyell continúa diciendo: el área sobre la cual esta convulsión se extendió es inmensa. Ha sido calculada, dice Humboldt, que en el 1 de noviembre una porción de la superficie de la Tierra 4 veces mayor que Europa fue simultáneamente sacudida. La sacudida se sintió en los Alpes, en las costas de Suecia, en los lagos de una pequeña isla del Báltico, en Turingia y en la planicie del norte de Alemania. Los manantiales de aguas termales de Toplitz se secaron y luego regresaron inundando todo con agua enturbiada con ocre. Y las islas de Antigua, Barbados y Martinica en las Indias Occidentales, donde la marea usualmente sube poco más de 2 pies, de repente subió por encima de los 20 pies, teniendo el agua un color como si tuviera tinta negra. El movimiento se sintió también en los grandes lagos de Canadá. En Alger y Fez, en el norte de África, la agitación de la tierra fue tan violenta como en España y Portugal. Y a una distancia de 8 leguas de Marruecos, una villa con una población de 8 o 10 mil personas se dice que fue tragada, después de lo cual la tierra se cerró rápidamente sobre ellos. Entre otros extraordinarios eventos que se cuentan haber ocurrido en Lisboa durante la catástrofe, está el hundimiento del nuevo malecón construido enteramente de mármol a inmenso costo. Una gran concurrencia de personas se había reunido allí por seguridad, como un punto donde ellos pudieran estar fuera del alcance de la caída de escombros. Pero de repente, el malecón se hundió con toda la gente que en él había, y ni uno solo de los cuerpos muertos salió jamás a la superficie. Un gran número de botes y pequeñas naves ancladas junto a él, todas llenas de gente, fueron tragadas, como en un remolino. Ningún fragmento de estos subió jamás a la superficie. Y la profundidad que alcanzó el agua en el lugar donde el malecón había estado, se dice, en muchos recuentos, que era incalculable. Pero Whitehorse dice que él entiende que fueron 600 pies. En el párrafo siguiente, Lyell concluye que un abismo debió haberse abierto en el lecho del río Tagus, cerrándose inmediatamente después de tragarse el mencionado malecón y los botes anclados junto a él. En el siguiente párrafo, presenta varios relatos para evidenciar que la sacudida fue tan fuerte que aún en alta mar se sintió. Continúa diciendo: la sacudida fue sentida en alta mar en la cubierta de un barco al oeste de Lisboa, y produjo prácticamente la misma sensación que en tierra seca. Junto a Sanlúcar, el capitán del barco Nancy sintió su nave sacudirse tan violentamente que él pensó que había golpeado el fondo, pero habiendo tirado la sonda, encontró que había gran profundidad. El capitán Clark del Denia, entre las 9 y 10 de la mañana, sintió su barco sacudido, como si hubiera chocado con una roca, tanto así que las junturas de la cubierta se abrieron y el compás del barco se cayó dentro de su montura. Otro barco, 40 leguas al oeste de Saint-Cyncen, experimentó un golpe tan violento que los hombres fueron catapultados perpendicularmente de la cubierta pie y medio. La agitación en lagos, ríos y manantiales en Gran Bretaña fue memorable. En Loch Lomond, en Escocia, por ejemplo, el agua se
sin la menor causa aparente, se levantó contra la orilla y luego bajó por debajo de su nivel de usual. La mayor de estas subidas perpendiculares fue de 2 pies 4 pulgadas. Se dice que el movimiento de este terremoto fue ondulatorio y que viajó a razón de 20 millas por minuto, siendo calculada su velocidad por el intervalo entre el momento cuando el primer temblor fue sentido en Lisboa y el tiempo en que el primer temblor se sintió en otros lugares distantes. Una gran ola barrió la costa de España, que se dice haber tenido 60 pies de altura en Cádiz. En Tangier, en África, se levantó y cayó 18 veces sobre la costa. En Funchal, en Madeira, se levantó 15 pies por encima de la marca de la marea alta, a pesar de que la marea, que tiene una variación de 7 pies, estaba en el punto medio. Además de entrar en la ciudad y causar gran daño, también inundó otros puertos en la isla. En Kinsale, Irlanda, una masa de agua penetró en la bahía, arrastrando varias naves y depositándolas en el lugar del mercado. En la edición de 1831 de la Enciclopedia Americana, también en la edición de 1850 y probablemente en alguna otra edición cerca de esa fecha, en el volumen 8, en el artículo de Lisboa, en la página 10 aparece la siguiente nota al pie de la página. La ciudad para entonces tenía alrededor de 150.000 habitantes. La sacudida fue instantáneamente seguida por la caída de todas las iglesias y conventos, casi todos los edificios públicos y más de una cuarta parte de las casas. En alrededor de 2 horas después de la sacudida, se desataron fuegos en diferentes lugares y continuaron con tal violencia por espacio de casi 3 días que la ciudad fue completamente desolada. El terremoto ocurrió en un día de fiesta, cuando las iglesias y los conventos estaban llenos de personas, muy pocas de las cuales escaparon. Giacomo Casanova en su autobiografía asevera haber sentido el terremoto el 1 de noviembre de 1655, cuando estaba prisionero en Venecia. Aquí es difícil decirle dónde se encuentra la cita, pues hay muchas ediciones en distintos idiomas. En esta traducción al español se encuentra en el tomo 4, al final del capítulo 11. Dice allí: a principios de noviembre concebí seriamente el proyecto de escaparme y desde aquel momento no tuve más idea que esta. Concebí 100 medios a cual más atrevido, pero siempre un nuevo plan me hacía desechar aquel a que acababa de pergeñar. Durante ese laborioso trabajo imaginativo sucedió un singular acontecimiento que me hizo comprender el triste estado de mi espíritu. Me hallaba de pie en el desván, mirando hacia el ventanillo. De pronto vi una gruesa viga del techo que se inclinaba hacia la derecha y que por un movimiento contrario, pero lento e interrumpido, volvía a su posición primera. Como al mismo tiempo yo había perdido el equilibrio, comprendí que era una sacudida, un temblor de tierra. Laurencio y los esbirros, que en aquel momento salían de mi calabozo, dijeron que también había experimentado un movimiento de oscilación. La disposición de mi ánimo era tal que este hecho me causó un sentimiento de alegría que sentí en mi interior sin decir una palabra. 4 o 5 segundos después se produjo la misma sacudida, y no pude menos que exclamar: ¡Otra, otra! ¡Gran Dios, pero más fuerte! Los arqueros, espantados de lo que les parecía la impiedad de un loco desesperado, huyeron despavoridos. Entre los acontecimientos posibles, pensaba yo, está el derrumbe del Palacio Ducal, lo que ayudará a que recupere mi libertad. En la situación en la que me encontraba, casi nada es la vida, y la libertad no es todo. De hecho, es que sentía que empezaba a volverme loco. Este terremoto siguió al que entonces destruyó a Lisboa. Esta no es una buena traducción, porque bien se puede entender como que este temblor es uno diferente que ocurrió después del de Lisboa. Esta otra traducción inglesa es más correcta. Dice allí: esta sacudida de terremoto fue resultado de aquellas que al mismo tiempo destruyeron Lisboa. Ya como no está hablando de un terremoto independiente del de Lisboa, es el mismo terremoto, pero como ya explicó Lyell, el movimiento de este terremoto fue ondulatorio y viajó a razón de 20 millas por minuto. Eso es más del doble de la velocidad de un avión. Un 747 vuela a velocidad de 9.5 millas por minuto. De Lisboa a Venecia hay más de 1200 millas, de manera que las ondas del terremoto y sus secuelas debieron sentirse en Venecia 1 hora después que en Lisboa. A eso es a lo que se refiere cuando dice: este terremoto siguió al que entonces destruyó Lisboa.
El libro Conflicto de los Siglos añade: el terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos concurrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano, aquella pobre gente abrazaba los altares. Imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Apocalipsis 6:12 continúa diciendo: y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Después de esta señal en la tierra, el viernes 19 de mayo de 1780, casi 25 años después del terremoto de Lisboa, y casi 18 años antes de que Napoleón pusiera fin a los 1260 años del dominio del anticristo, fue vista la primera de las señales en los cielos, predicha en el sexto sello, y que también había sido predicha por Jesús en su sermón profético que estudiamos en el video número 12. La revista The Access Antiquarian, de abril de 1899, tomo 3, volumen 4, páginas 53 y 54, atribuye el fenómeno a los fuegos que los colonos comúnmente encendían para despejar los bosques y convertirlos en zonas de cultivo. Esto fue una práctica común durante todo ese periodo histórico. Lo que sí no es común es que hubiera tanta conmoción por un evento tan común. Muchos testigos aseguran haber visto cenizas o sentido el olor a quemado. Pero ¿pudiera un mero incendio producir lo descrito por los testigos? Otros testigos aseveran haber visto relámpagos. ¿Qué tal si no solo fue un incendio, sino la combinación del humo de un incendio con el nublado de una tormenta? Bueno, el problema es que ningún testigo habla de vientos o aguaceros, con excepción del condado de Middlesex en Massachusetts, donde sí se reportó un fuerte aguacero. Pero eso fue antes de las 7 de la mañana, y el nublado comenzó después de las 9 de la mañana. En otros lugares donde se reportaron lluvias, solo se habla de lloviznas o alguna lluvia moderada, y no de aguaceros. Y absolutamente nadie señala que hubieran vientos de tormenta, aunque sí una brisa más fuerte del usual. Pero veamos la descripción de un testigo que aparece en el mencionado artículo de The Access Antiquarian y juzgue usted mismo si lo allí descrito parece el resultado de un incendio forestal, una tormenta, la combinación de ambas o de alguna otra cosa. El artículo lee como sigue: el viernes 19 de mayo de 1780 pasará la historia como el día oscuro. En la mañana el sol salió claro, pero fue rápidamente nublado. Las nubes se tornaron bajas y después negras y amenazadoras. Tan prontamente aparecieron, relámpagos centellaron, sonaron truenos y cayó un poco de lluvia. Cerca de las 9 en punto, las nubes se tornaron menos espesas y asumieron una apariencia bronceada o cobriza. Y la tierra, rocas, árboles, edificios, agua y personas fueron cambiados por esa luz extraña y fuera de este mundo. Unos pocos minutos después, una pesada nube negra se esparció por todo el cielo, exceptuando un estrecho borde en el horizonte. Y estaba tan oscuro como usualmente lo está a las 9 en punto en una noche de verano. Unas mujeres en Ipswich estaban ocupadas tejiendo esa mañana, y a este punto de la oscuridad se vieron forzadas a abandonar sus labores. Apenas había pasado las 9 de la mañana y parecía que era la hora de la puesta de sol. Continúo leyendo. Temor, ansiedad y asombro gradualmente llenaron las mentes de las personas. Las mujeres se paraban a las puertas contemplando el oscuro paisaje. Los hombres retornaron de sus labores en el campo. El carpintero dejó sus herramientas, el herrero dejó la forja y el vendedor su mostrador. Las clases en las escuelas fueron suspendidas y los niños temblorosamente cogieron hacia sus hogares. Los viajeros se detenían en la casa más cercana. ¿Qué es lo que viene?, preguntaba cada labio y corazón. Parecía como si un huracán estuviera a punto de cruzar la tierra, o como si fuera el día de la consumación de todas las cosas. Fueron usadas velas y los fuegos alumbraron tan brillantes como en una otoñal noche sin luna. En Haverhill, una persona a 20 yardas no se podía ver, y no se podía distinguir una persona de otra dentro de una habitación con 3 grandes ventanas.
las aves de corral se retiraron a sus gallineros y se fueron a dormir. El ganado se recogió, las ranas croaron, las aves cantaron sus melodías nocturnales y los murciélagos salieron a revolotear. Pero los humanos sabían que la noche no había llegado. Continúa diciendo más adelante. La oscuridad era más intensa poco después de las 11 en punto. La tarde fue en cierto modo más clara. La apariencia bronceada de la mañana retornó justamente antes de la puesta del sol. Las nubes entonces retornaron y la noche fue la más oscura, probablemente, que la gente de Nueva Inglaterra haya experimentado, aunque era luna llena, y salió esa noche. Con la noche pasó la oscuridad y el temor, y la luz de un nuevo día nunca fue más bienvenida. Qué casualidad que el día oscuro del 19 de mayo de 1780, que fue viernes, el nublado se disipó lo suficiente para que se pudiera distinguir el final del día. Ese es un detalle que los adventistas del séptimo día deberán hacer notar cada vez que hablan de este asunto. El artículo de The Access Antiquarian equipara el viernes 19 de mayo de 1780 con el incendio del domingo 21 de octubre de 1716. Y en el libro American Progress, del cual leeremos un poco más adelante, se le equipara a otro nublado ocurrido en Detroit el 19 de octubre de 1762. Pero si el 21 de octubre de 1716 y el 19 de octubre de 1762 pasaron sin gran conmoción, como un nuevo evento supuestamente similar, años después, sí causó espanto y conmoción, como si se tratara de algo nunca antes visto. Tal parece que esos dos eventos que se quieren hacer ver como similares al día oscuro de 1780 no fueron tan similares después de todo. Un fuego forestal encabeza siempre la lista de las posibles causas del día oscuro. Pero ni cuando Saddam Hussein incendió los pozos petroleros durante la guerra del Golfo se vio algo como lo descrito. Habría que estar justo en medio de tremendo incendio para haberse rodeado de tanta oscuridad. Y en tal situación, nadie hubiera podido estar sin una buena máscara de oxígeno. Sin embargo, entre todos los testimonios recopilados, ni una sola persona hace mención de que el nublado causara el deterioro de la salud de alguien. Aunque en efecto, algún testigo dice haber encontrado alguna avecilla muerta, y algunos otros aseveran que alguna ave entró en su casa como si buscara refugio. La verdad es que aves mueren todo el tiempo, y decir que murieron intoxicadas por el humo de un incendio sería solo una especulación. El libro American Progress dedica un capítulo entero al día oscuro del 19 de mayo de 1780. Dice, casi, si es que no lo fue en efecto, el más misterioso y aún inexplicable fenómeno de su clase en la diversificada gama de eventos de la naturaleza durante el último siglo es el día oscuro del 19 de mayo de 1780. El más inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera en Nueva Inglaterra, el cual trajo intensa alarma y angustia a muchas mentes, así como perturbación entre la bruta creación. Las gallinas regresando, confundidas, a sus gallineros, las aves a sus nidos y el ganado retornando a su lugar. De hecho, miles de las buenas personas de esos días fueron totalmente convencidas de que el fin de todas las cosas de este mundo había llegado. Muchos dejaron en ese momento sus intereses seculares y se dedicaron a la devoción religiosa. Como dijimos, por lo general se le atribuye el fenómeno a fuegos forestales. Sin embargo, ninguno de los relatos ni testimonios indica que en el pensamiento de la gente existiera el temor a un incendio, sino más bien temor al día del juicio. Continúo leyendo. Se cuenta que la legislatura de Connecticut estaba en sesión en ese momento. Y aquí, tan grande era la oscuridad que los miembros se aterraron y pensaron que el día del juicio había llegado. Como consecuencia se hizo una moción para suspender la sesión. A esto, el señor Davenport se levantó y dijo, señor presidente del Senado, puede que este sea el día del juicio o puede que no lo sea. Si no lo es, no hay necesidad de suspender la sesión. Y si lo es, yo prefiero que me encuentre realizando mi deber. Yo propongo que se traigan velas y se prosiga con los negocios. De paso, Connecticut no se cuenta entre los lugares donde la oscuridad fue más intensa. El momento de inicio de esta extraordinaria oscuridad fue entre las 10 y las 11, previo al mediodía del viernes de la fecha antes mencionada.
y continuó hasta la mitad de la noche subsiguiente, pero con diferente apariencia en diferentes lugares. En cuanto a la manera en que se acercó, parece que apareció, primero que todo, en el sudoeste. El viento vino de esa parte y la oscuridad parece haber venido con las nubes que vinieron de esa dirección. El grado en que la oscuridad se levantó varió en diferentes localidades. En la mayoría de los lugares se tornó tan densa que la gente no podía leer impresos en letra de tamaño común, o determinar con exactitud la hora del día mirando sus relojes, o comer o manejar sus asuntos domésticos sin la luz de las velas. En algunos lugares, el grado de oscuridad durante horas igualmente impedía a las personas leer impresos en letra de tamaño común, aún estando al aire libre. La extensión de esta oscuridad fue también muy memorable. Fue observada en la región más occidental de Nueva Inglaterra, hacia el oeste hasta la parte más lejana de Connecticut y en Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa, y hacia el norte, tan lejos como se extienden las colonias americanas. Probablemente excedió estos límites, pero los límites exactos nunca fueron afirmativamente conocidos. En cuanto a su duración, en la vecindad de Boston, continuó por lo menos por 14 o 15 horas, pero sin duda fue más largo o más corto en algunos otros lugares. La apariencia y efecto fue tal que tendió a hacer lucir las cosas descoloridas, sombrías y sobrenaturales. Se encendieron velas en las casas. Las aves, en medio de sus alegres diversiones mañaneras, se detuvieron repentinamente y cantando sus trinos nocturnales, desaparecieron y quedaron en silencio. Las aves de corral se retiraron a sus gallineros. Los gallos estuvieron cantando, como acostumbran a hacerlo, a romper el día. Los objetos no podían distinguirse a una distancia relativamente corta, y todo cargó el aspecto y oscuridad de la noche, sin hablar del efecto en la mente de la gente, el cual ciertamente era indescriptible. Como ya mencionamos, por lo general se le atribuye el fenómeno a fuegos forestales. Sin embargo, ninguno de los relatos ni testimonios indica que en el pensamiento de la gente existiera el temor a un incendio, sino más bien temor al fin del mundo y el día del juicio. Continúo leyendo. Los ya mencionados hechos generales concernientes a este extraño fenómeno fueron confirmados después de mucha ardua investigación por el profesor Williams del Colegio de Harvard, quien también recolectó algunas de las más particulares observaciones hechas en diferentes partes del país, relacionadas con el memorable evento. De esos datos parece que, en lo que tiene que ver con el estado de la atmósfera anterior a esta nada común oscuridad, se notó en muchos lugares, por varios días antes, que el aire parecía estar como con humo y apariencia de vapor. El sol y la luna exhibieron una apariencia rojiza en su color, y desvestido de su brillantez y lúcido aspecto habitual, y ese oscurecimiento aumentaba conforme más cerca estuvieran del horizonte. Este está confirmado haber sido el caso en casi todas las partes en los estados de Nueva Inglaterra, por los 4 o 5 días previos al 19 de mayo. Continúa diciendo más adelante: el color de los objetos ese día es otro punto de interés. Se menciona en el cúmulo de observaciones hechas con referencia a este aspecto del fenómeno que la apariencia de las nubes estaba compuesta por un rojo tenue, amarillo y marrón, que durante la oscuridad, objetos que comúnmente se ven verdes se veían del verde más oscuro posible, tirando a azul, y aquellos que se ven blancos se veían teñidos de amarillo. Tales fueron las observaciones, como las describieron casi todos los que hicieron algún recuento sobre la apariencia de ese día. Pues el profesor William dice que para él casi todo objeto lucía teñido de amarillo, antes que de cualquier otro color, y esto sin importar que el objeto estuviera cerca o lejos. Después de esto, el artículo habla de las muestras de agua de lluvia que diferentes individuos tomaron ese día, y que evidencian la presencia de hollín en el aire, de modo que debe haber humo en las capas más bajas de la atmósfera, y sobre el humo nubes de lluvia. También se destaca una baja en la presión barométrica en el mismo momento en que comenzó la oscuridad, y esa baja en la presión duró mientras duró la oscuridad. Así que tenemos la unión de algún fuego, del cual nunca sabremos su origen, combinada con la formación de una tormenta eléctrica que, aunque produjo algunos relámpagos, no produjo ninguna cantidad de viento digna de ser mencionada por alguien de abundancia de lluvia. Como quiera que lo pongamos, siempre habrá algo que queda sin explicar. En la página 43 dice lo siguiente:
Un caballero que hizo varias observaciones respecto a este punto menciona una muy curiosa circunstancia en cuanto a la ascensión y ubicación, hablando de las nubes. Menciona que alrededor de las 9 en punto de la mañana, después de una lluvia, vapor comenzó a subir de los riachuelos en las tierras bajas, en gran abundancia. Notó una columna que ascendía con gran rapidez a una altura considerable por encima de la colina más alta, y pronto se esparcía en una gran nube, y entonces se movió un poco hacia el oeste. Una segunda nube se formó de la misma manera, de los mismos riachuelos, pero no ascendió tan alto como la primera, y una tercera nube fue formada de los mismos lugares, en menos de 15 minutos después de la segunda nube, alrededor de las 9:45 de la mañana. Estas nubes mostraban un prominente aspecto. La nube más alta tenía un tono rojizo. La segunda nube mostraba en algunas partes un tono verde, en otras un tono azul y en otras un tono azul oscuro, mientras que la superficie de la tercera nube era casi blanca. Mientras que la conclusión mayoritaria es que el nublado fue producto de incendios, este testigo asegura que las nubes no procedieron de incendios, sino de los riachuelos. Siendo la conclusión mayoritaria que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 fue producto de incendio, y dada toda la información y testimonios investigados al respecto, ¿cómo es posible que falte la información más obvia? ¿Dónde fue el incendio? Si un incendio es la causa a la cual todos los libres pensadores atribuyen la oscuridad, ¿cómo es que nadie se dignó a investigar el origen de ese supuesto incendio? Es más, no solo deberíamos saber el lugar del incendio, sino hasta el nombre del propietario de la tierra incendiada. Dada la información acumulada, que muestra que en efecto se pasó trabajo investigando y acumulando información, no me lleva sino a la conclusión de que no sabemos dónde fue el incendio, no porque nadie se hubiera preocupado por averiguarlo, sino porque por alguna razón fue imposible averiguarlo. Así que, si un incendio tuvo algo que ver, y el hollín encontrado en las muestras de agua así lo evidencia, tenemos un incendio que debió ser inmenso, pero del cual no tenemos ni idea de dónde ocurrió. Aun cuando todo el mundo sabía que las nubes habían venido del sudeste, nadie pudo nunca decir dónde fue el incendio. Aun cuando debió haber sido un incendio enorme, difícil de ocultar, nadie pudo nunca decir dónde fue el incendio. Por otro lado, mientras más se adentra uno en las descripciones dadas por los testigos, más presente se hace el aspecto sobrenatural del evento. Allí mismo en la página 43 continúa diciendo: una antorcha encendida, sostenida por una persona pasando por la calle, ocasionaba un reflejo de una tenue luz roja o cobriza, similar a una tenue aurora boreal, siendo la altura aparente a la que se producía el reflejo de unos 20 a 30 pies. Y fue generalmente señalado que las colinas podían ser vistas a la distancia en algunas direcciones, mientras que los espacios intermedios estaban grandemente oscurecidos. O sea, que en ocasiones se podía distinguir las colinas en la distancia, pero las tierras más bajas entre las colinas y el observador no se veían. El artículo continúa diciendo que otros testigos también dicen haber distinguido diferentes capas de nubes. Entre esos testigos se destaca el Dr. Tinney de New Hampshire, pero que en ese momento se encontraba de camino hacia Pensilvania. Él repite y confirma el testimonio dado por otros de que al primer comienzo de la oscuridad, el cielo estaba nublado por la típica clase de nubes, de las cuales en ciertos lugares cayó una lluvia moderada. Entre estas capas de nubes y la tierra se formó otra capa de nubes, aparentemente de mayor espesura. Conforme esta capa avanzaba, la oscuridad comenzó y se incrementó con su progreso hasta llegar a su máximo, lo cual no ocurrió sino hasta que el hemisferio fue recubierto una segunda vez. La nada común espesura de esta segunda capa comenzó probablemente ocasionada por dos fuertes corrientes de viento provenientes del sur y del oeste, condensando el vapor y empujándolo hacia el noreste. El Dr. Tinney procede entonces a describir la ya mencionada diferencia e intensidad de la oscuridad según la localidad, siendo el estado de Essex en Massachusetts, en las partes más bajas de New Hampshire y en partes de Maine, donde la oscuridad fue más intensa, mientras que en Rhode Island
y en Connecticut no fue tan grande. Y menor aún fue en Nueva York y New Jersey. El Dr. Tinney también describe la apariencia bronceada del entorno, ya mencionada por otros testigos. Dice el Dr. Tinney que al caer la noche, la oscuridad era tal que se podía sostener una hoja de papel en blanco a solo pulgadas y se veía negra. El artículo continúa hablando de posibles explicaciones, incluyendo la acumulación de vapor, cambios en la presión barométrica y otros tantos factores. Pero nada se puede decir a ciencia cierta respecto a la causa. Y aun cuando la oscuridad del viernes 19 de mayo de 1780 fuera el resultado de una combinación de sucesos naturales que pudieran ser explicables, ¿qué posibilidad hay de que tal combinación de factores pudiera ocurrir? Y qué coincidencia en que lo hicieran después del terremoto de Lisboa y antes de la lluvia de meteoritos de 1833, y precisamente en Nueva Inglaterra, lugar que va a cobrar importancia más adelante en las profecías. Apocalipsis 6:12 dice además: y la luna se puso toda como sangre. Y esa misma noche, el 19 de mayo de 1780, después de la medianoche, las nubes se disiparon y la luna se dejó ver. Pero cuando salió, estaba roja. Sea lo que fuere que causara la oscuridad y el color cobrizo en la mañana y a la puesta del sol y el rojo de la luna, no le resta al cumplimiento de las palabras: el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Pueden buscarle mil explicaciones, eso no contrarresta que el 19 de mayo de 1780 el sol, en efecto, se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:13 continúa diciendo: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esto se cumplió con la lluvia de estrellas fugaces del 13 de noviembre de 1833. El fenómeno se atribuye a las partículas que se desprenden del cometa Tempel-Tuttle mientras cruza la órbita de nuestro planeta. A esas partículas que se convierten en estrellas fugaces cuando nuestro planeta las encuentra en su camino, se le conocen como las Leónidas. Todos los años, alrededor del 18 de noviembre, la Tierra se encuentra con las Leónidas y se produce una lluvia de estrellas fugaces. Pero el número de estrellas fugaces alcanza su máximo cuando nuestro planeta se encuentra con un nuevo rastro dejado por el cometa, lo que ocurre cada 33 años. Bueno, es un poco más complicado que eso. Debido al peculiar movimiento de traslación del cometa, el que el mismo acabe de pasar no implica necesariamente que nos encontremos con el rastro de partículas que acaba de dejar. Por ejemplo, la lluvia de meteoritos de 1833 no fue producto del rastro que acababa de dejar el cometa, sino que el rastro con el que nos topamos ese año fue el rastro que el cometa había dejado 33 años antes, en el 1800. La siguiente gran lluvia, la del 1866, fue producto del rastro dejado 133 años antes, en el 1733. También, la posición de la luna al momento de toparnos con las Leónidas pudiera provocar que impactara la cara oscura de la luna en lugar de la atmósfera de la Tierra. Las últimas supuestas grandes lluvias de estrellas ocurrieron en el 1999, en el 2001 y el 2002. En el 2002 la luna barrió la gran mayoría de las partículas. Y decimos supuestamente porque la tendencia entre los estudiosos es magnificar las lluvias posteriores a 1833, mientras que restan importancia a la lluvia de 1833. Pero es debido a lo ocurrido en 1833 que los científicos comenzaron a prestarle más atención a las Leónidas. Y también, a partir de entonces, la tecnología disponible ha mejorado muchísimo. Pero como les dije, la tendencia es a restar importancia a la lluvia de 1833, asumiendo que probablemente haya sido una de las más grandes lluvias de estrellas jamás observadas, pero que en realidad no fue tan grande. Es la misma tendencia de siempre. Lo mismo ocurre con el terremoto de Lisboa y con el día oscuro. No estuvieron allí, nunca vieron algo similar, así que lo equiparan con lo que sí han visto y experimentado. Y los testimonios de los que sí vivieron la experiencia son tomados como exageraciones de gente ignorante y supersticiosa. Y ese será siempre el problema con la gran mayoría de los científicos. El cálculo mayormente aceptado para el número de meteoritos contados la noche del miércoles 13 de noviembre de 1833 es de 240.000. Unos dicen que por hora y otros dicen que 240.000 es la cantidad de meteoritos vistos durante toda la noche.
Mientras que, por ejemplo, se dice que en el 1866 cayeron 100.000 meteoritos, no en una noche, sino por hora. Y cualquiera ve esa información y no puede sino llegar a la conclusión de que la lluvia de 1833 no fue tan grande después de todo. Más adelante, nosotros leeremos la cita donde se sacan los 240.000 y veremos que muchos interpretan erróneamente ese cálculo dado. Pero ya sea toda la noche o sea por hora, hay una diferencia entre los 240.000 de 1833 y los 100.000 por hora de 1866. La diferencia es la siguiente. En 1833, la lluvia de meteoritos tomó por sorpresa a la gente. En cambio, en 1866, los científicos ya estaban preparados esperando por la lluvia de meteoritos. Y más importante aún, los 240.000 meteoritos de 1833 se refieren a meteoritos vistos a simple vista. Mientras que todos los números que usted verá de 1866 en adelante se refieren a la cantidad de meteoritos que entran a la atmósfera, la cual se calcula observando un cuadrante, no a simple vista, sino con el mejor equipo disponible y multiplicándolo por el total del área afectada. Pero dejemos las especulaciones de los que no estuvieron allí y veamos los testimonios de quienes vieron la lluvia de estrellas de 1833 con sus propios ojos. Pues de eso también nos habla el libro American Progress, en el capítulo 28 de la página 228 en adelante. Es sabido que extensivas y magníficas lluvias de estrellas fugaces han ocurrido en varios lugares en tiempos modernos. Pero la más universal y maravillosa de la que se tenga memoria es aquella del 13 de noviembre de 1833. Todo el firmamento sobre todos los Estados Unidos estando entonces en ardiente conmoción. Ningún fenómeno celestial ha ocurrido jamás en este país desde su primer asentamiento que haya sido visto con tal clase de admiración por algunos y con mayor preocupación y alarma por otros. Este libro fue publicado en 1886 y les leo el siguiente párrafo solo para resaltar el punto de vista, o mejor dicho, los prejuicios desde los cuales los escritores de este libro analizan los testimonios recopilados. Dice: tampoco el recuerdo de esta maravillosa escena se ha extinguido aún. Su sublimidad y terrible belleza permanecen colgadas en muchas mentes, quienes además recuerdan bien el terror con el cual fue considerada, y el temor mortal excitado entre los ignorantes de que el fin del mundo había llegado. Les recuerdo que estos eventos ocurrieron en 1833. La esclavitud aún no había sido abolida en los Estados Unidos, así que no se alarme nadie de lo que voy a leer a continuación. Yo fui repentinamente despertado por el más alarmante clamor que jamás hubiera caído en mis oídos. Gritos de horror y clamor por misericordia podían oírse de la mayoría de los negros de 3 plantaciones, sumando entre todos unos 600 u 800. Mientras atentamente y sin aliento procuraba oír la causa de aquella conmoción, escuché una débil voz a la puerta llamando mi nombre. Me levanté y tomando mi espada me paré frente a la puerta. En ese momento escuché la misma voz que continuaba implorando que me levantara, que dijo: ¡ay, Dios mío, el mundo se quema! Entonces abrí la puerta y es difícil decir qué me conmocionó más, si lo terrible de la escena o los pavorosos clamores de los negros. Más de 100 yacían postrados en el suelo, algunos sin palabras, pero con sus manos levantadas implorando a Dios que salvara al mundo y a ellos. La escena era en verdad tremenda, porque la lluvia nunca cayó tan gruesa como la caída de meteoros a la tierra. Este, oeste, norte y sur era lo mismo. En una palabra, el cielo entero se veía en movimiento. Según la revista Professor Silliam's Journal, el fenómeno se vio en toda Norteamérica, registrando sus observaciones desde alta mar en el Atlántico hasta la parte central de México y aún en la isla de Jamaica en el Caribe. Continúa diciendo: desde las 2 de la mañana hasta que se hizo de día, estando el cielo sereno y sin nubes, un incesante espectáculo de deslumbrantemente brillantes luminarias fue mantenido en todo el cielo. Algunos de estos fueron en gran magnitud y en las formas más peculiares. Uno de gran tamaño permaneció por algún tiempo casi estacionario en el cenit sobre las cataratas del Niágara, emitiendo rayos de luz que irradiaron
en todas direcciones. La furiosa caída de las aguas, como contraste a la fiera conmoción sobre ellas, formaban una escena de asombrosa e inigualada sublimidad. Y aquí viene la parte de los 240.000 meteoros calculados. Aquellos de ustedes que pueden leer inglés, háganlo. A ver si entienden lo mismo que entiendo yo. Dice, Arago calculó que no menos de 240.000 meteoros eran visibles sobre el horizonte de Boston al mismo tiempo. Aquí no está diciendo que cayeron no menos de 240.000 meteoros esa noche. Lo que está diciendo es que la lluvia de meteoritos era tan tupida y constante que durante toda la noche el cielo se mantuvo iluminado por no menos de 240.000 meteoros. Cada meteoro brillaba y se extinguía, pero la caída no menguaba. No importa a qué hora, en qué minuto, en qué segundo usted miraba, veía no menos de 240.000 meteoros surcando el cielo. De modo que el total de meteoros caídos esa noche se cuenta en millones. Sigo leyendo. Para formar una idea de tal espectáculo, uno debe imaginarse una constante sucesión de bolas de fuego semejantes a cohetes brillando en todas direcciones, desde un punto en el cielo cercano al cenit, y siguiendo el arco del cielo hasta el horizonte. Algo parecido a esta ilustración. Continúa. Ellos procedían a apenas distancias del punto de radiación, dejando tras sí un vívido rastro de luz, y usualmente explotando antes de desaparecer. Las bolas fueron de varios tamaños y grados de esplendor. Algunas fueron meros puntos, pero otras eran más grandes que Júpiter y Venus. Y una en particular pareció ser casi del tamaño de la luna. Pero en el Niágara, ningún espectáculo tan terriblemente imponente y sublime fue nunca antes visto por hombre como aquel del firmamento descendiendo en fiero torrente sobre las oscuras y rugientes cataratas. Por doquier, dentro del área del espectáculo, la primera apariencia fue como la de fuegos artificiales de la más imponente grandeza, cubriendo toda la bóveda del cielo, con miriadas de bolas de fuego parecidas a cohetes. En más detenida inspección, fue notado que los meteoros exhibían tres distintas variedades a continuación descritas por el Dr. Olmsted. Primero, aquellos consistentes en líneas fosforescentes aparentemente dibujadas por un punto. Esta variedad fue la más numerosa, llenando la atmósfera por doquier, semejante a una brillante nevada empujada con inconcebible velocidad al noroeste, e hipnotizando a los espectadores con curioso asombro. Segundo, aquellos consistentes en grandes bolas de fuego, dejando rastros luminosos que ocasionalmente permanecían a la vista por un número de minutos, y en algunos casos por media hora o más. Esta clase lucía más como estrellas cayendo, dando a muchas personas la impresión de que las estrellas estaban en efecto cayendo del cielo. Y fue principalmente este espectáculo el cual causó tal asombro y terror entre la clase no ilustrada. Bueno, al menos el profesor Olmsted no usa la palabra ignorante. Esa referencia del Dr. Olmsted a las clases no ilustradas nos incluye a nosotros, los que creemos que ese evento es parte del cumplimiento del sexto sello, y muestra la opinión que tienen estas personas de sí mismos con respecto a los creyentes. Ellos son los iluminados, los que saben, y nosotros no somos sino supersticiosos ignorantes, que como no conocemos las cosas de la naturaleza, creamos a Dios como un medio para explicar lo que ignoramos, mientras que ellos, iluminados de conocimiento, entienden las cosas de la naturaleza, porque no se basan en creencias sino en la ciencia. Pero en realidad, esa mal llamada ciencia no es más que filosofía a la que se le ha pretendido dar una base científica, como ocurre específicamente con las teorías de la evolución, el Big Bang, la evolución de la materia, la evolución de los astros, la evolución geológica, la evolución prebiótica, la evolución de los organismos y la evolución del ser humano. Estas señales del sexto sello nos señalan los tiempos proféticos. Las primeras anunciaban el fin próximo de los 1260 años del dominio del anticristo. Y esta lluvia de estrellas anunciaba el fin de los 2300 años, que marcaban el inicio del juicio. Pero Dios bien pudo haber usado otro tipo de señales, pero usó estas señales en la tierra y en el cielo para mostrar
a los doctores onces de la vida su ignorancia. Porque a la hora de la verdad, estos científicos solo pueden describir lo sucedido, pero se quedan muy cortos a la hora de explicar el por qué. Pero ya tenemos una serie sobre la evolución donde hablamos largo y tendido sobre este tema. Que valga la aclaración, es un tema ajeno a las profecías, como veremos en próximos videos. Pero regresemos al Dr. Olmsted y su descripción del fenómeno ocurrido el 13 de noviembre de 1833. Sigo leyendo. Tercero, esos indefinidos cuerpos luminosos que permanecían casi estacionarios en los cielos por un periodo de tiempo considerable. Estos fueron de varios tamaños y formas. Una de las más remarcables circunstancias concernientes a este espectáculo fue que todos los meteoros parecían emanar de uno y el mismo punto. Esto es, que si las líneas de su trayectoria fueran continuadas hacia atrás, llegarían a un mismo punto, un poco al sudeste del cenit. Ellos arrancaron a distintas distancias de ese punto, y siguiendo el arco del cielo, corrieron a lo largo de la bóveda con inmensa velocidad, describiendo en algunas instancias un arco de 30 o 40 grados en menos de 4 segundos. El rastro que dejaban era comúnmente blanco, pero eran a veces teñidos de varios colores prismáticos. Una bola vista en New Haven, y se supone haber sido idéntica a una descrita por varios observadores, que se disparó en dirección noroeste y explotó en dirección un poco hacia el norte de la estrella Capella, dejó, justo detrás del lugar donde explotó, un rastro fosforescente de peculiar belleza. La línea en dirección era al principio casi recta, pero su largo pronto se comenzó a contraer y su anchura a dilatarse, y asumió la forma de una serpiente levantándose, hasta que se tornó en una luminosa nube de vapor. Esta nube se movió hacia el este, pues el viento soplaba gentilmente de esa dirección, opuesta a la dirección en la cual había venido el meteorito. Esa nube permaneció a la vista varios minutos. El artículo continúa hablando del tamaño y las formas peculiares de algunas de las bolas de fuego y del sonido de algunas de ellas. También habla de que según los testimonios, el día había sido más cálido de lo usual para el otoño, pero que con la lluvia de estrellas, la madrugada se puso helada, más fría de lo usual para la época. Sin embargo, después de la lluvia de estrellas, volvió a calentar. Tanto así que aún en noviembre y diciembre, los indígenas pudieron continuar haciendo sirope de maple. Y aún en enero, los lagos no se ven congelados. Si interesa leer este y los otros artículos citados, tenemos las fotos en nuestra página de Facebook. O puede intentar conseguirlos en la internet, donde están en PDF. La lluvia de estrellas del 13 de noviembre de 1833 anunciaba que el juicio estaba por comenzar. Pero las señales en cielo y tierra no terminaron con la lluvia de estrellas. Apocalipsis 6, verso 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Estas señales aún no se han cumplido. Cuando estudiamos las señales en los cielos como aparecen en el sermón profético de Jesucristo, el orden es el mismo que aquí en el sexto sello. La señal primero en el sol, después en la luna, la señal en las estrellas, y luego dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esa tercera señal en los cielos que dio Cristo y esta primera línea del verso 14, pudiéramos decir que son lo mismo, pero no exactamente. La frase las virtudes de los cielos serán conmovidas en realidad se refiere a varios portentos que ocurrirán justo antes de la cuarta y última señal en el cielo. Y lo que dice el verso 14, de que el cielo se apartó y se enrolló como un libro, es solo uno de esos varios portentos que han de verse justo antes de la cuarta y última señal en los cielos. De modo que el enrollamiento del cielo, sea lo que sea que eso signifique, es parte de la tercera señal en el cielo, pero no es la única señal, como veremos conforme continuemos estudiando las visiones que aún nos faltan por estudiar, las cuales irán añadiendo más detalles. Como dijimos, la caída de las estrellas anunciaba que el juicio estaba por comenzar, pero esta tercera señal del cielo que se enrolla anunciará que el juicio ha llegado a su fin. Cuando esta señal se cumpla,
El tiempo de la gracia ya habrá terminado. Los fieles estarán sellados para salvación y los infieles estarán marcados para destrucción. Pero el verso 14 no solo nos habla de una tercera señal en el cielo, sino que también nos habla de una señal en la tierra. Dice, y todo monte y toda isla fueron movidos de sus lugares. Conforme continuemos estudiando las visiones que nos faltan, veremos también que justo antes de que Cristo venga, habrá un último y gran terremoto. A ese terremoto es a lo que se refiere las palabras, todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. A diferencia del terremoto de 1755, que apenas estremeció una cuarta parte del planeta, este último terremoto sacudirá el planeta entero. La cuarta y última señal en el cielo que Cristo nos dio en su sermón profético es la señal del Hijo del Hombre. Pero aquí en ese sexto sello no se nos habla de ninguna señal del Hijo del Hombre. ¿O sí? Esa cuarta señal en los cielos, a la cual se le llama la señal del Hijo del Hombre, no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Y precisamente la segunda venida de Cristo es de lo que nos hablan los versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Como ya dijimos, justo antes de la venida de Cristo, comenzará un terremoto que sacudirá todo el planeta. Sin embargo, como leemos en los versos 15 al 17, el terremoto será lo menos que preocupará a la gente. Es más, la gente estará deseando ser destruidos por el terremoto, antes que seguir contemplando la gloria de Cristo que los abraza. Como ya dijimos, el que no acepta a Cristo como Cordero, tendrá que enfrentarlo como león. Así que el periodo comprendido por el sexto sello comenzó en 1755 y habrá de terminar con la segunda venida de Cristo, que es la cuarta y última señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. El capítulo 6 termina aquí, sin mostrarnos el séptimo sello, ni tampoco el capítulo 7 nos hablará del séptimo sello, pues el capítulo 7 es un paréntesis insertado entre el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué un paréntesis? Porque el capítulo 6 termina con los perdidos diciendo, porque el gran día de su ira es venido, y preguntando, ¿y quién podrá estar firme? El capítulo 7 es un paréntesis en el cual precisamente se le da respuesta a esa pregunta. Hasta aquí llegaremos en este video. En el siguiente video veremos quiénes serán los que podrán estar firmes cuando llegue el gran día de la ira del Cordero. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.